Bueno, gracias por la invitación y por estar aquí. Lo que les voy a presentar es el primer tercio de la tesis que estoy trabajando en el posgrado de urbanismo, en el doctorado de la UNAM. En sí y en general es el planteamiento del proyecto con la apuesta, lo que se está intentando ahorita poner a prueba o comprobar en el trabajo de campo. Entonces, insisto, es el primer tercio y lo que está implicando es una construcción de un concepto o de una forma de que hasta ahorita puede llamarse como urbanismo participativo. Tres puntos generales que construyen el contexto de partida, que mucho ya se ha mencionado con la charla inicial, es estas condiciones sociourbanas que tenemos, que en general representan estas tensiones continuas entre acuerdos y conflictos, porque de ambos hay. Algunas estrategias que intentan controlar u ordenar el espacio, que ahí podemos encontrar a la planeación urbana o al urbanismo, y que sin embargo no alcanzan a hacer ni uno ni otro, ni controlar ni ordenar, y sí llegan a tener algunas consecuencias, varias de ellas negativas. El segundo punto, pues son todas estas idas y vueltas, bajos y altos del sistema capitalista, por supuesto altos para pocos, bajos para muchos, pero lo que sí se mantiene es esta gran tendencia negativa representada por la desigualdad y en lo territorial, pues todas estas migraciones, localmente hablando del siglo XX, con las grandes concentraciones en pocos centros urbanos y por lo tanto su expansión urbana. Y aquí empieza un poco a perfilarse el asunto a partir del llamado sector informal, ¿no? Catalogado de esa forma, muchas veces discutido. Pero digamos que esa es la respuesta que se empieza a dar de manera general y que interesa. El tercer punto, pues, es cuando se agudiza este sistema, la entrada del neoliberalismo, la reducción del Estado y su impacto social y económico. Perdón, más o menos para ir siguiendo la estructura del evento, vamos a dejar digamos, la ponencia de nuestro compañero y ya después iniciamos unos 20-15 minutos de preguntas y respuestas para que sea un poco más ordenado y tengamos la oportunidad de que todos participen, ¿verdad? Para no interrumpirlo, porque este tipo de propuestas o de comentarios se van a ver en el desarrollo de la misma, ¿verdad? Claro, y a lo mejor empiezo a construir una respuesta a lo que planteas durante la presentación, espero, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ya en el planteamiento, en algunas primeras líneas que construyen la propuesta, lo primero es un poco el qué, y el qué es el fenómeno urbano que representa la Ciudad de México, una combinación de múltiples aspectos de diferentes dimensiones, como también ya se mencionaba en la charla anterior. Todos ellos en encuentros, desencuentros que generan una transformación constante y por lo tanto un asunto urbano de alta complejidad. La problemática es que toda esta transformación no es equitativa ni para todos los habitantes ni para todos los territorios. Es decir, que la ciudad se fragmenta sin dejar de ser un tejido, un raro tejido, una red ahí que envuelve a todos en una serie de intercambios, dependencias y conflictos. Se aleja del sentido centro-periferia, ya que está totalmente deslocalizado por todos lados el asunto del encuentro entre la riqueza y la marginación, es decir, la segregación. Y por lo tanto, también lo que interesa en el proyecto ya un poco más de forma específica es observar esos fenómenos que están sucediendo en la periferia, que han sucedido, que ya van mínimo 4 largas o más décadas de procesos desde las periferias que implican producción social del hábitat, que implican movimientos y organizaciones sociales, que implican una cierta fuerza política y ciudadana, así como los
ya mencionados procesos participativos. Es decir, nos interesa ver u observar un territorio alejado a las clásicas centralidades. Y para hacer esto, la gran pregunta que nos planteamos es si este tipo de urbanismo, entendiendo urbanismo como algo todavía genérico, del hábitat popular, esta forma de hacer ciudad, representa la posibilidad de habitabilidad de los humanos. Es decir, hay lecciones ahí que debemos aprender y poner en marcha. Por supuesto, la pregunta no es nueva y ha intentado construir respuestas en anteriores investigaciones. Y aquí lo que se pretende es adicionar un eslabón más a esta serie de indagaciones. 3 puntos que van a ir aclarando el asunto de la construcción de la respuesta a la gran pregunta. El primero, lo que se propone es volver a conceptuar el urbanismo como noción, como categoría, partiendo de la propuesta participativa, como eso que hace diferencia, en algún sentido, de la participación con la producción capitalista. Una gran advertencia es que no es solo un asunto técnico, mucho menos solo jurídico, solo social o solo político, por algo es tan complejo. Es decir, la planeación participativa, el diseño participativo solos no causan ningún efecto, quedan aislados por sí solos. Igual sería el asunto jurídico, una ley de participación ciudadana sirve de pocos y trabaja sola. La propuesta metodológica entonces consta de 3 pasos. El primero es una recuperación teórica a partir de una reflexión de categorías clave. Esto ya se vuelve algo que el proyecto propone, es decir, podemos estar, y seguramente lo hacemos dejando ahorita en el camino categorías también potentes, pero estamos trabajando a partir de 3 grandes categorías y su probable o la posibilidad de su apertura por medio de una reapropiación. La reapropiación vuelve a ser uno de los elementos clave. El segundo paso es una revisión al contexto histórico propio. Lo que también se decía ya en la charla anterior es poner un alto, dejar de exportar todas estas teorías y conceptos del extranjero, pues aquí digamos que entra en esa misma, pero lo que se dice, el discurso es más bien, ok, construyamos entonces a partir de nuestra propia historia. Entonces se hace una revisión a los procesos históricos locales, por supuesto del hábitat popular y de la relación entre la acción gubernamental y la participación ciudadana. El tercer punto es una exploración al entorno inmediato, es decir, de los fenómenos que nos interesa observar y de los cuales creemos podemos extraer pistas. Hay que observar la composición actual y lo que está sucediendo paralelamente a su ejercicio. Distintas manifestaciones o expresiones de participación se conviven, digamos, en un momento y en un territorio, sin embargo, distantes entre ellas, y lo que nos interesa es entender toda esta gran plataforma de distintas acciones o experiencias participativas. El objeto de análisis, por así llamarlo, del proyecto, es algunas de las acciones de mejoramiento barrial de aquí de la Ciudad de México. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un poco estos 3 pasos de esta propuesta metodológica con la revisión que he estado trabajando, y al final cerramos con una tabla síntesis que arroja, digamos, el resultado del cruzamiento de ambas, de los 3 pasos metodológicos. Sobre la recuperación teórica, las 3 categorías que trabajamos es urbanismo, como les decía, espacio y espacio público. De urbanismo lo que rescatamos es una compleja construcción histórica conceptual que en general podemos representarla con el caso latinoamericano, con este paso de lo funcionalista, que Pino y Moreno llaman la planeación indicativa, a una más estratégica o planeación estratégica que podríamos llamar como una planeación o un urbanismo más fragmentado. Al final de cuentas se habla de una búsqueda de control y dominio sobre el espacio, es decir, se habla de un medio para lograr un objetivo, que es el de capturar cierto espacio. Entonces, algunas de las piezas que empiezan a salir es romper con esta idea de modelos, que generalmente son allegados de otras latitudes, y construir esta noción de promotor e impulsor,
que puede tener el urbanismo, como un medio para, recuperando nuevamente o a partir de la idea de apropiación. También se mencionaba, y me parece totalmente cierto, el riesgo que representa tanto la participación como la apertura de cualquier concepto, que es su captura por intereses o por interés privado, ¿no? O individual. El espacio encaja con el urbanismo como su objeto de estudio, su objeto principal de estudio. Entonces, si bien entendemos al urbanismo como un medio para lograr algo, el espacio es el dónde se aplica eso, y el mismo concepto ha atravesado una construcción histórica aún más compleja, que de hecho llegar al consenso actualmente es complejo, casi imposible, pero bueno, ¿qué pasa de algo fijo, de un contenedor vacío, a algo que se construye socialmente? En todo lo demás es la propuesta, o lo que nos ayuda a entender la propuesta de producción del espacio de Lefebvre, desde su planteamiento base del ejercicio de la hegemonía de una clase por medio del poder, sus herramientas del reduccionismo y la homogeneidad. Nos aclara que evidentemente el espacio es un asunto dialéctico, es decir, y en pocas palabras, hay valor de cambio y hay valor de uso. Nos menciona también la posibilidad de un proyecto, a manera de hipótesis, que es en sí la búsqueda de otro modo de producción a partir de la gestión colectiva. Ahí es donde empezamos a anclar el asunto de urbanismo y de participación. Latinoamérica lo plantea como un interesante caso que plasma una ilusión de lograr una lucha de dos diferentes poderes, pero que a final de cuentas es el dominante el que aplasta al espacio dominado. Entonces, si el urbanismo es un medio para y el espacio es sujeto principal de estudio y de trabajo, esto necesita como un perfil aún más para definir el proyecto, que es la categoría de espacio público. Igualmente, como las anteriores, un debate amplio, sin llegar a consensos, de lo que representa la noción de espacio público, pero que sí podemos resumir en una crisis del mismo que, por ejemplo, Becerra menciona como resultado que estamos en una sociedad archipiélago, es decir, la fragmentación de los intereses, la fragmentación del interés colectivo por medio de una multiplicidad de intereses privados o individuales que luchan por su propio bien. La propuesta es la construcción de un lugar a manera de concierto global de todos aquellos intereses, es decir, no destruir la individualidad, sino encontrar la forma de construirla en colectivo. Lo público, entonces, es algo que hay que construir, es algo de lo cual hay que partir desde el ámbito ciudadano, que permite, siguiendo a Nora Rabotnikov, repensar o volver a pensar la misma política, que parte de reflexionar quiénes y cómo forman parte y quiénes no o son excluidos. Es decir, hablamos de la concepción y el ejercicio del poder. Latinoamérica nuevamente es un caso interesante y en general se destaca el asunto de la autogestión de la sociedad en combinación con el ideal republicano, nuevamente citando a Nora Rabotnikov. Entonces, al final, la propuesta es que el espacio público o lo público del espacio deba ser un lugar de ejercicio del poder no dominante. Eso fue las tres categorías en cuanto al asunto de la recuperación teórica. El asunto del contexto histórico, ahí lo que me permití hacer o lo que intenté construir fue un entendimiento de lo que ha sucedido en la relación gubernamental y la participación en el contexto de la Ciudad de México desde el 1929, que inicia un proceso distinto con la eliminación de los derechos políticos de los ciudadanos. Tres grandes bloques, el primero es desde el 29 hasta 1970, el segundo de ahí hasta el 88 y el tercero del 89 al 2012. En general, el primero habla sobre la construcción del sistema político mexicano, una lucha entre la participación institucionalizada y la no institucionalizada que va ahí construyéndose ambas, pero confrontándose, la consolidación del corporativismo, después llegaría a la modernización con una
acrecentado centralismo, por supuesto el clientelismo que se vuelve la herramienta básica, llegaría el desarrollo estabilizador con sumas contradicciones, dejando fuera de ese desarrollo a gran parte de la población. En todo ese camino, las instancias participativas, a la hora de perder digamos, el asunto democrático en la ciudad, se crean instancias como el Consejo Consultivo, que en todo su camino tendrá algunas variaciones, altos y bajos, pero al final de cuentas no logra ser una herramienta de ejercicio o toma de decisión de política pública. Empiezan a surgir otras vías de participación en el inicio de acumulación de la deficiencia en lo urbano, empiezan a surgir otros hasta llegar al destape de movimientos sociales y por supuesto un momento cumbre con el 68. Segundo momento histórico, inicia por supuesto con las consecuencias del 68, todo este gran destape de movimientos y organizaciones sociales, va a la par de todas estas décadas de crisis, de incumplimiento institucional, por lo cual se establece un sistema de participación vertical, las estructuras desde los jefes de manzana hasta llegar a los consejos ya sea delegacionales o las juntas de vecinos, etcétera, establecen toda una penetración de la participación o de control con máscara de participación institucionalizada territorial. Otro momento clave, por supuesto, son los sismos del 85, con un nuevo destape y empuje a la participación ciudadana, digamos, al movimiento desde la sociedad civil, genera diversos mecanismos, es decir, su reacción primera y la tardía del gobierno, y luego su encuentro y su lucha y la llegada incluso a algunos acuerdos, va provocando una serie de enlaces o de encuentros entre fuerzas políticas y movimientos sociales que se reflejaría en las elecciones de 1988, donde diferentes movimientos, por supuesto, están en esa discusión si seguir por la vía confrontacionista u optar por la vía electoral, la vía del poder político. Tercer gran momento es el actual, es el neoliberalismo de lleno, es el control territorial con diversas estrategias, es una crisis acentuada, pero también es un momento de reforma local en la Ciudad de México. Es un momento donde la participación comienza a recibir un empuje desde la institucionalidad. 4 leyes desde el 95 de participación ciudadana son generadas. La relación movimientos y partido político, principalmente el PRD, es evidente, como son evidentes sus fracciones internas y sus conflictos y sus consecuencias. Sobre el entorno inmediato, la base es la pobreza actual, que seguimos mencionando, el hábitat popular como ese medio, como ese proceso, y la participación que se expresa desde distintas posiciones. Rescatamos aquí 3, la producción social del hábitat, la planeación participativa y los programas de mejoramiento de barrios. Aquí hablo de estos programas impulsados desde organismos internacionales o con créditos o financiamiento de organismos internacionales. Bueno, la producción me parece que ahí va quedando clara con lo de la charla anterior. El diseño y la planeación participativa pues son todos estos esfuerzos técnicos de tomar en cuenta la vivencia o la voz del habitante y que sin embargo llega a ser solo una técnica de consulta al final de cuentas, no de una toma de decisión de los actores realmente importantes. Los mejoramientos de barrios que tienen toda esta gran fachada participativa y que sin embargo es una estrategia de mitigación de pobreza y nada más, ¿no? El programa de mejoramiento barrial local, que tiene su propia historia, por supuesto de este punto clave del 97, con el regreso de la democracia electoral a la ciudad, la llegada de la autollamada izquierda al poder, y los trabajos previos de múltiples organizaciones que han hecho en los barrios. Experiencias contemporáneas, pero distantes, lo que ha hecho la Autoridad del Espacio Público, el PREP federal, el presupuesto participativo, que como herramienta es bien potente, pero su aplicación es totalmente pobre, y el mismo programa.
y bueno, la estructura interna de del programa con los diferentes colectivos que se forman, tanto a nivel institucional como a nivel de barrio. Bueno, todo esto en resumen nos dice, entonces, el urbanismo es un medio que requiere la apropiación, y por supuesto hablamos de una apropiación colectiva. Tiene un objeto de interés que es el espacio, que puede ser producido y es productor al mismo tiempo, pero es un efecto de sociedades. Y la guía para dirigir este proyecto de otro espacio es el asunto de lo público, es decir, es una forma de producir recuperando el asunto colectivo. Hablamos de apertura, de recuperación y de reapropiación. Por el lado histórico está toda esta construcción del sistema mexicano, lo institucional, no institucional y la consolidación del corporativismo. Después viene el empuje de los movimientos, la crisis, las reformas políticas, el 85, el 88, la asamblea representativa, para llegar al último momento del neoliberalismo, más crisis, algo de democratización, y los procesos estos de institucionalización de la participación. Entonces, hablamos de un primer momento de participación como instrumento gubernamental, uno segundo de estrategia ciudadana y uno tercero de una participación dinámica e institucionalizada. El tercer asunto fue el entorno inmediato, que va de estas formas de participación en el hábitat popular, la producción social, la planeación, los mejoramientos. A pesar de que están distantes, sí el programa de mejoramiento barrial local del DF presenta algunos elementos criticables de estas anteriores formas de participación. Pero también tiene su historia propia, como lo revisamos, y también tiene sus contrastes dramáticos con las acciones paralelas. Entonces hablamos de una dispersión de la participación, es decir, es aplicada según las posturas, y una historia de apertura de posibilidades, es decir, que puede ser retomada, pero también es secuestrada. Entonces, hablamos de este riesgo por captura desde el interés privado o individual, hablamos de una forzada apertura por el proceso entre lucha y captura, es decir, está la posibilidad de apertura y está el combate entre los intereses privados y los intereses colectivos. Y la apuesta es que el programa de comunitario de mejoramiento laboral presenta ambos, tanto esta apertura como esta captura, y por eso resulta interesante observar algunos de sus ejemplos. Por último, y entonces empezando un poco a formular esto del urbanismo participativo, lo participativo debe partir de dos niveles o del entendimiento de dos niveles. Uno es este contexto de captura que es inevitable, ahí está, y es una construcción histórica propia y local. La otra es su posibilidad de apertura por medio de luchas colectivas. Segundo nivel es que en realidad ejerce una diferencia en la calidad del proceso de la toma de decisión. Es ahí lo interesante, no es en sí porque todos tengamos un voz, ¿no? Todos tengamos votos, sino el hecho en la calidad de la toma de decisiones es el asunto interesante, que también puede ser variable. Lo urbano entonces, o lo urbanismo, debe implicar un proyecto de construcción de un medio para producir un espacio que recupere lo público. Posibilidades de este proyecto, insisto, hasta ahorita lo que decimos es que sí, y están en estas experiencias de mejoramiento barrial. De manera general, el programa de mejoramiento barrial o las experiencias del programa se podría entender como un ciclo que inicia con la retoma de prácticas y saberes que son reinterpretadas para después dejar su impronta en el espacio y de ahí tomar cualquiera de las siguientes tres decisiones. Una, su reproducción perversa por verse atrapado en la dinámica del estado de excepción, citando a Durán. Dos, su reproducción transformadora, que es la que aspiramos, por incitar las nuevas formas reivindicativas. O tres, su desvanecimiento sin efectos, que fue uno de los asuntos debatidos en 2013 con la posible desaparición del programa, ¿no? Si hubiera desaparecido ahorita, no hubiera ejercido la acción transformadora que tiene como potencial y que sin embargo tiene muchos obstáculos, ¿no? De aquí lo que se está haciendo es poner a prueba este planteamiento en trabajo de campo. Solo una acotación es que, por supuesto, no partimos de que el programa de mejoramiento barrial sea el modelo a seguir.
Es decir, rechazamos la idea de modelo y no creemos que sea una herramienta tan potente como para revertir todo un sistema. Creemos que ejerce pistas que hablan de una posible forma de construcción de ese proyecto, de ese otro urbanismo, de esta forma de producir espacio, un espacio de lo colectivo o de lo público. Y por eso nos interesa profundizar en la observación del programa desde lo barrial hasta lo institucional y claro, está con las organizaciones sociales. Eso es todo, gracias.